Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con toda la energía porque hoy tenemos un vídeo que, les va a encantar. Soy tu nombre o nombre del canal, y estoy feliz de que estén aquí acompañándome una vez más. Si son nuevos por acá, les doy una bienvenida enorme y los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, así no se pierden ninguno de nuestros vídeos, que cada vez están más interesantes, lo prometo. Y si ya son de la casa, pues, gracias de nuevo por su apoyo incondicional, son los mejores. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado en boca de todos, algo que ha generado mucho revuelo en redes sociales y en los medios de comunicación, y es que sí, vamos a hablar de Demet Özdemir. Pero no de su último proyecto actoral o de sus looks increíbles, que ya sabemos que siempre luce espectacular, sino de algo mucho más personal, más íntimo, que ha dejado a muchos boquiabiertos y que ha generado un debate muy interesante. Y es que, como ya habrán visto en el título, vamos a profundizar en esta afirmación que ha hecho Demet: bomba, quiero familia ya. Así como lo oyen. Una declaración contundente, reveladora y que nos invita a reflexionar sobre muchos temas. No solo sobre los deseos de Demet, sino también sobre las expectativas sociales, los roles de género y sobre todo, la libertad de elegir nuestro propio camino. Así que pónganse cómodos, preparen su bebida favorita, porque este vídeo va a estar cargadito de información, análisis y por supuesto, un poco de chisme del bueno, como a todos nos gusta. Vamos a desgranar todo lo que hay detrás de esta declaración, vamos a explorar las posibles razones que la llevaron a expresarse de esta manera. Lo más importante, vamos a reflexionar juntos sobre el significado de formar una familia en el siglo XXI. No se me desanimen si piensan que esto es solo un chisme más, porque les aseguro que vamos a ir mucho más allá. Vamos a usar esta noticia como punto de partida para discutir temas que nos afectan a todos, independientemente de si somos famosos o no, si somos hombres o mujeres, si queremos tener hijos o no. Lo importante es abrir el diálogo, escuchar diferentes perspectivas y, sobre todo, respetarnos mutuamente. Y bueno, antes de que se me olvide, si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los debates y las reflexiones, no se olviden de suscribirse, dejar un like y compartir este vídeo con sus amigos, familiares, con todo el mundo, porque estoy segura de que a todos les va a interesar este tema. Ya saben que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Demet Özdemir y su deseo de formar una familia. Cuando escuchamos la frase bomba, quiero familia ya, es inevitable que nuestra mente empiece a divagar, a crear escenarios y a preguntarnos el porqué de esta urgencia, si es que realmente podemos llamarla así. Demet Özdemir, una actriz reconocida a nivel internacional, una mujer independiente, exitosa y dueña de su propia vida, nos sorprende con esta declaración tan directa, tan abierta y para algunos, quizás, tan inesperada. Estamos acostumbrados a verla en la pantalla, interpretando diferentes roles, pero esta vez, Demet nos habla desde su corazón, desde sus deseos más profundos. Y es precisamente esa honestidad lo que la hace aún más cercana, más humana. Claro, es fácil caer en los clichés y pensar que todas las mujeres, después de cierta edad, sueñan con casarse y tener hijos, que esa es la realización femenina por excelencia. Pero, por favor. Ya estamos en el siglo XXI, hemos avanzado mucho en la lucha por la igualdad de género y afortunadamente, cada vez somos más conscientes de que cada persona tiene sus propios tiempos, sus propias prioridades y sus propias definiciones de felicidad. Así que lo primero que debemos dejar claro es que el deseo de Demet de formar una familia no es una imposición, no es una obligación, es simplemente una elección personal, una expresión de sus anhelos individuales. Y eso, por supuesto, merece todo nuestro respeto. ¿Pero por qué esta urgencia? ¿Por qué ese ya? Es ahí donde las especulaciones empiezan a surgir. Algunos apuntan a su reciente matrimonio, otros a su reloj biológico, otros a sus raíces culturales. Y si bien todas estas teorías pueden tener algo de cierto, creo que es importante ir más allá y entender que este ya puede significar muchas cosas para Demet. Puede ser el resultado de un proceso personal, de una reflexión profunda sobre lo que realmente quiere para su futuro, puede ser simplemente el deseo de compartir su vida con alguien especial y crear una conexión aún más profunda. Y claro, también puede ser simplemente el deseo de tener hijos, de experimentar la maternidad, algo que para muchas mujeres es una parte fundamental de su vida.
Es importante recordar que Demet, a pesar de ser una figura pública, es una persona como cualquier otra, con sus propias emociones, sus propias inseguridades y sus propias necesidades. Y que su deseo de formar una familia no debería ser motivo de juicio o de críticas, sino más bien una oportunidad para reflexionar sobre nuestros propios deseos, sobre nuestras propias elecciones y sobre las expectativas que la sociedad nos impone. Y es que, aunque parezca mentira, todavía en pleno siglo XXI, seguimos enfrentando comentarios, preguntas incómodas y juicios sobre nuestras vidas personales, especialmente cuando se trata de la maternidad y el matrimonio. Por ejemplo, a muchas mujeres se les pregunta constantemente, ¿cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a tener hijos? Como si esas fueran las únicas metas posibles en la vida. Y si una mujer decide no casarse, o no tener hijos, o posponer ambos, entonces es catalogada como rara, egoísta, incompleta. Y esto, señores, es un error garrafal. Cada persona tiene derecho a decidir qué es lo que quiere para su vida, sin tener que dar explicaciones a nadie. La felicidad no tiene una única fórmula, no existe un camino preestablecido que todos debamos seguir. Y creo que es precisamente eso lo que Demet nos está mostrando con su declaración, la importancia de ser auténticos, de escuchar nuestros propios deseos y de tomar las riendas de nuestra vida. Además, es interesante analizar cómo la cultura y la tradición pueden influir en nuestras decisiones y en nuestras expectativas. En muchas sociedades, la formación de una familia es vista como una etapa fundamental en la vida de una persona, y especialmente de una mujer. Hay una presión social muy fuerte para casarse, tener hijos y seguir un determinado patrón. Y si bien es importante respetar nuestras raíces y nuestros valores culturales, también es fundamental tener la libertad de elegir qué camino queremos seguir. No se trata de renunciar a nuestras tradiciones, sino de adaptarlas a nuestra propia realidad, a nuestros propios deseos. Y en el caso de Demet, es posible que su origen turco haya influido en su decisión de formar una familia. En la cultura turca, la familia es un pilar fundamental de la sociedad, y es muy común que las mujeres se casen y tengan hijos relativamente jóvenes. Pero también es importante recordar que la sociedad turca es cada vez más diversa, y que hay muchas mujeres que están optando por caminos diferentes. Así que, una vez más, es importante no generalizar y entender que cada persona tiene sus propios motivos y sus propias razones. Pero volvamos al punto principal de este vídeo, ¿qué significa realmente el deseo de Demet de formar una familia? Yo creo que va mucho más allá de tener un hijo o de casarse. Creo que se trata de un anhelo de conexión, de intimidad, de amor y de compartir la vida con alguien especial. Se trata de crear un espacio seguro y acogedor donde sentirse pleno y realizado. Y esto, por supuesto, puede tomar muchas formas diferentes. Puede ser una familia tradicional con padre, madre e hijos, pero también puede ser una familia monoparental, una familia homoparental, una familia sin hijos, etc. Lo importante es que sea una familia basada en el amor, el respeto y el apoyo mutuo. Y es que en realidad la idea de la familia perfecta es una construcción social, un ideal que no siempre se ajusta a la realidad. Lo que importa es el amor que une a las personas, no la estructura familiar en sí. Y creo que es precisamente este mensaje el que deberíamos rescatar de la declaración de Demet, la importancia de crear nuestras propias definiciones de felicidad y de construir nuestras vidas de acuerdo a nuestros propios deseos. No se trata de seguir los patrones establecidos, sino de crear nuestros propios caminos. Además, es interesante analizar cómo las redes sociales han influido en la forma en que percibimos las vidas de los famosos. Estamos acostumbrados a ver sus vidas en fotos y vídeos, a través de filtros y ediciones, y a veces nos olvidamos de que son personas reales, con sus propios problemas y sus propias emociones. Y la declaración de Demet es una prueba de ello, una confesión sincera que nos permite verla como una persona, no solo como una celebridad. Y creo que esta es una buena oportunidad para reflexionar sobre el uso que hacemos de las redes sociales, sobre cómo nos dejamos influir por las vidas de otros y sobre la importancia de ser auténticos y de compartir nuestra propia verdad. En un mundo donde a menudo nos sentimos presionados para cumplir con ciertas expectativas, donde la perfección se presenta como la única opción, la valentía de Demet al expresar sus deseos nos recuerda que está bien ser vulnerable, está bien tener anhelos y está bien compartirlos con el mundo. Y es que en realidad la imperfección es lo que nos hace humanos, lo que nos conecta con los demás. Y el deseo de formar una familia, ya sea en este momento o en el futuro, es un anhelo universal que nos une a todos. Ahora, es importante
Aclarar que este vídeo no busca juzgar las decisiones de Demet, ni mucho menos imponer nuestra propia visión sobre lo que es correcto o incorrecto. Todo lo contrario, nuestro objetivo es generar un debate constructivo, un espacio donde podamos compartir nuestras ideas, nuestras experiencias y nuestras reflexiones, siempre desde el respeto y la empatía. Cada uno de nosotros tiene derecho a decidir qué es lo que quiere para su vida, y nadie debería ser juzgado por ello. Y el deseo de Demet de formar una familia es simplemente una expresión de su propia verdad, una verdad que merece ser escuchada y comprendida. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues yo creo que varias cosas. Primero, que es fundamental escuchar nuestros propios deseos, nuestras propias necesidades y nuestras propias emociones. No podemos vivir nuestras vidas en función de las expectativas de otros, sino en función de lo que realmente queremos para nosotros mismos. Segundo, que es importante respetar las decisiones de los demás, incluso si no las compartimos. Cada uno tiene su propia historia, sus propias razones y sus propias prioridades, y es fundamental ser comprensivos y empáticos. Y tercero, que la felicidad no tiene una única fórmula, no hay un camino preestablecido que todos debamos seguir. La clave está en crear nuestras propias definiciones de felicidad y en construir nuestras vidas de acuerdo a nuestros propios anhelos. Y si bien este vídeo se centra en la declaración de Demet, el tema de la familia es mucho más amplio y complejo. Cada vez hay más familias diversas, más formas diferentes de amar y de construir relaciones, y es importante que como sociedad aceptemos y celebremos esta diversidad. La familia no tiene que ser un modelo único, no tiene que ser una estructura rígida y preestablecida. La familia puede ser lo que nosotros queramos que sea, lo importante es que haya amor, respeto y apoyo mutuo. Y creo que ese es el mensaje que deberíamos transmitir a las nuevas generaciones, que sean libres de crear sus propias familias, de acuerdo a sus propios deseos y sus propios valores. Y bueno, ya para ir cerrando este vídeo, quiero agradecerles a todos por haberme acompañado hasta el final, por escuchar mis reflexiones, por compartir sus ideas y por ser parte de esta comunidad increíble. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo y sobre todo, que les haya dejado con ganas de seguir reflexionando. Recuerden que el objetivo no es llegar a conclusiones definitivas, sino generar un debate constructivo, un espacio donde podamos aprender los unos de los otros. Y que no tengan miedo de expresar sus propias verdades, de compartir sus propios deseos y de construir sus propias vidas de acuerdo a sus propios anhelos. En resumen, hoy hemos hablado sobre la declaración de Demet Özdemir, bomba, quiero familia ya, analizando las posibles razones detrás de esta afirmación y reflexionando sobre el significado de formar una familia en el siglo XXI. Hemos aprendido que cada persona tiene sus propios tiempos y sus propias prioridades, que la felicidad no tiene una única fórmula y que es fundamental respetar las decisiones de los demás. Hemos visto cómo las expectativas sociales pueden influir en nuestras vidas y cómo es importante ser auténticos y escuchar nuestros propios deseos. Y hemos reafirmado que la familia puede tomar muchas formas diferentes y que lo más importante es que esté basada en el amor, el respeto y el apoyo mutuo. Les agradezco de corazón por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Recuerden que aquí en este canal, siempre hay un espacio para el debate, para la reflexión y para el crecimiento personal. Y si tienen alguna opinión, algún comentario, alguna experiencia que quieran compartir, por favor, no duden en dejarlo en la sección de comentarios, que siempre estoy muy atenta a leerlos y a responderles. Y no se olviden por favor de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, dar un like a este vídeo si les gustó y compartirlo con sus amigos, familiares, con todos sus contactos, porque su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y creando contenido de calidad para ustedes. Y bueno, antes de despedirme, quiero dejarlos con una reflexión final. Que cada uno de ustedes se atreva a vivir su vida al máximo, a perseguir sus propios sueños y a crear la familia que realmente anhela. Y recuerden que no están solos en este camino, que todos estamos aprendiendo y que todos estamos en constante evolución. Así que disfruten cada momento, valoren cada experiencia y siempre, pero siempre, sean fieles a ustedes mismos. Ahora sí, los quiero muchísimo, les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.